¿Alguna vez has sentido que hay personas que no solo trabajan, sino que inspiran? Organizaciones que no solo venden productos, sino que despiertan algo dentro de nosotros, como si formáramos parte de una causa mucho más grande. ¿Has visto cómo algunos líderes logran que los sigan millones sin prometer recompensas, sin manipular, sin gritar, simplemente hablando desde un lugar tan profundo y auténtico que es imposible no escucharlos? Y al mismo tiempo, ¿te has preguntado por qué hay marcas, empresas e incluso personas con los mismos recursos, las mismas herramientas e incluso más talento, que no logran conectar, que luchan por destacar, que parecen nadar contra la corriente? ¿Qué tienen los primeros que les faltan a los segundos? No es suerte, no es carisma, no es dinero. Es algo que no se ve a simple vista, pero que se siente con fuerza, un propósito claro, profundo y poderoso. La verdadera diferencia entre los que impactan y los que simplemente informan, entre los que lideran y los que dirigen, no está en lo que hacen, ni en cómo lo hacen. Está en por qué lo hacen. Y nadie ha revelado esta verdad con tanta precisión, fuerza y humanidad como Simon Sinek, el autor que revolucionó la forma de entender el liderazgo y el éxito con una simple pero profunda invitación: empieza con el porqué. Este no es un concepto de moda. No es una técnica más para vender. Es un mapa mental, emocional y biológico que transforma la forma en la que piensas, decides, lideras y te relacionas. Es una lente nueva para mirar tu vida, tu negocio, tu profesión, tu historia. Y quizás, como muchos que lo han escuchado por primera vez, descubras que no necesitas hacer más cosas, sino empezar a hacerlas desde un lugar diferente. Este video no está diseñado para entretenerte unos minutos. Está pensado para desafiarte, inspirarte y ayudarte a encontrar una verdad que tal vez has estado buscando por mucho tiempo sin saber cómo ponerla en palabras. Porque cuando encuentras tu porqué, todo lo demás, el cómo y el qué, cobra sentido. Así que si sientes que estás listo para mirar hacia adentro, para entender por qué haces lo que haces, para liderar desde un lugar auténtico y dejar de sobrevivir en piloto automático, quédate. Este no será solo un video más. Puede ser un punto de inflexión, una brújula, una sacudida positiva. Prepárate para descubrir la idea que ha inspirado a miles de empresas, ha transformado vidas, y que podría, si tú lo permites, darle dirección real a la tuya. Bienvenido a El Círculo Dorado de Simon Sinek. Vamos a empezar, y esta vez, desde adentro. A continuación te presento la expansión y profundización completa, el origen de una idea que desafía la lógica común. Siguiendo el estilo narrativo emocional, envolvente y humano, iremos paso a paso, desarrollando este tema a profundidad, que lo disfrutes. El origen de una idea que desafía la lógica común. En una era en la que el éxito parece medirse en cifras, velocidad y visibilidad, donde el liderazgo muchas veces se confunde con control y la productividad con desgaste, surgió una voz distinta. No una voz que gritaba más fuerte, sino una que se atrevió a preguntar más profundo. Simon Sinek no apareció en escena como un visionario de siempre. Lo hizo como lo hacen los grandes, desde una crisis personal. En apariencia, todo iba bien. Su empresa crecía, los clientes llegaban, los resultados eran positivos. Pero por dentro, algo no cuadraba. Se sentía vacío, como si estuviera construyendo algo que, aunque rentable, no le pertenecía. Un éxito ajeno, una escalera apoyada en la pared equivocada. Y entonces, en medio de ese ruido, eligió hacer lo que pocos se atreven a hacer: detenerse. Hacer silencio. No buscar respuestas inmediatas, sino formularse la pregunta más valiente: ¿por qué estoy haciendo esto? La mayoría huye de esta pregunta porque remover el por qué es remover los cimientos. Pero Simon se sumergió en ese espacio incómodo y descubrió algo que transformaría su vida, y después, la de millones, que había estado enfocando todo desde el lugar incorrecto. Como muchos, había empezado por el qué y el cómo, y se había olvidado del por qué. Ese momento no fue una invención. Fue un descubrimiento. Y como todo descubrimiento auténtico, no se sintió como una novedad, sino como algo que siempre había estado ahí, esperando ser nombrado. Así nació la idea del Círculo Dorado.
Una estructura tan simple como poderosa, que desafiaba por completo la lógica tradicional con la que se forman líderes, empresas y hasta relaciones humanas. No era una fórmula para vender más. Era una forma de pensar, de vivir, de conectar con la esencia de lo que somos y lo que hacemos. Un regreso al origen, no como un retroceso, sino como el punto de partida real de toda transformación significativa. Y es que en un mundo que idolatra el hacer, Simon nos recordó algo fundamental: el sentido siempre precede a la acción. Comprender el círculo dorado, mucho más que 3 palabras. Imagina por un momento una diana. En el centro, un pequeño círculo. Luego otro que lo rodea, más grande. Y otro más, envolviendo a los anteriores. 3 círculos concéntricos. Así es visualmente el círculo dorado de Simon Sinek. Pero lo que realmente le da poder no es su forma, sino el orden en que lo leemos. La mayoría de las personas y organizaciones operan desde afuera hacia adentro. Es decir, empiezan con qué hacen, luego explican cómo lo hacen, y muy pocos llegan a articular por qué lo hacen. Pero los líderes más influyentes del mundo hacen justo lo contrario. Empiezan por el centro. Empiezan con el por qué. ¿Qué significa eso? El qué, lo que haces. Es lo más evidente. El producto que vendes. El servicio que ofreces. El rol que desempeñas. Todos saben lo que hacen. Si tienes un restaurante, haces comida. Si trabajas en tecnología, haces software. Si eres un entrenador, das asesoría. Pero lo que haces, por sí solo, no inspira. Es solo la superficie. El cómo, tu proceso, diferenciador o método. Algunos saben cómo lo hacen. Tal vez lo hacen mejor, más rápido, con una técnica especial o una filosofía distinta. Ese cómo puede sonar atractivo, incluso puede marcar la diferencia en el mercado. Pero el cómo tampoco conecta a nivel profundo. Puede convencer, pero no moviliza. El por qué, tu propósito, causa, creencia. Pocos saben por qué hacen lo que hacen. Y este es el verdadero núcleo. No estamos hablando de hacer dinero. Eso es un resultado. El por qué es la razón profunda, la causa que te mueve, aquello en lo que crees, lo que te inspira a levantarte cada día y a seguir cuando todo se complica. Cuando comunicas desde el por qué, hablas al corazón, no al bolsillo. Y cuando las personas conectan con tu propósito, no solo compran tu producto, compran tu visión del mundo. ¿Ejemplos reales? Aquí va uno que quizás ya viviste. Piensa en Apple. No te están vendiendo solo un teléfono o una computadora. Ellos empiezan con su porqué. Creemos en desafiar el statu quo. Creemos en pensar diferente. Ese es su centro. Luego explican cómo lo hacen, diseñando productos hermosos, intuitivos y fáciles de usar. Y finalmente, te dicen qué hacen. Hacemos computadoras, teléfonos, reproductores de música. ¿Notas la diferencia? Muchas otras marcas hacen computadoras. Y algunas incluso las hacen mejor técnicamente. Pero ¿por qué seguimos eligiendo Apple? Porque nos hace sentir parte de algo. Porque no compramos solo lo que hacen, sino por qué lo hacen. Y aquí ocurre algo asombroso. El por qué crea lealtad, incluso en medio de errores, de competencia o de crisis. El efecto espejo, lo mismo ocurre contigo. Esto no es exclusivo de empresas o marcas. En tu vida personal, también puedes operar desde afuera hacia adentro, o desde tu centro. Cuando alguien te pregunta qué haces, ¿respondes con tu profesión? ¿Con tu rol? ¿Y si respondieras con tu propósito? Porque cuando vives alineado con tu porqué, tus decisiones tienen dirección, tus acciones tienen energía, y tu camino tiene significado. El cerebro humano y el poder del porqué, lo que la neurociencia nos revela. El círculo dorado no es solo una idea brillante de liderazgo o marketing. Es un reflejo directo de cómo estamos diseñados por dentro. Lo más fascinante de la propuesta de Simon Sinek es que no solo tiene sentido desde la lógica del liderazgo, también lo tiene desde la biología del cerebro humano. Y aquí viene lo revelador. El modelo cerebral y el círculo dorado. Nuestro cerebro, aunque increíblemente complejo,
puede entenderse en 3 niveles que coinciden casi de forma perfecta con el círculo dorado. El neocórtex, capa más externa, es la parte racional, analítica, la que procesa datos, números, el qué. El sistema límbico, parte media, es el centro de las emociones, de la confianza, de las decisiones, y no tiene capacidad para el lenguaje. Aquí está el por qué. Y el cerebro reptiliano o instintivo, el núcleo más primitivo que responde a supervivencia, miedo, impulso. Y el cerebro reptiliano o instintivo, el núcleo más primitivo que responde a supervivencia, miedo, impulso. Sinek lo explica con una sencillez poderosa. Cuando comunicamos desde el qué, apelamos al neocórtex, que entiende perfectamente, pero no decide. Cuando comunicamos desde el por qué, activamos el sistema límbico. Y ahí es donde se toman las decisiones humanas. No lógicas, emocionales, viscerales, auténticas. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. ¿Te suena esa frase? Es una de las más famosas de Sinek. Y es una verdad biológica. Tomamos decisiones emocionalmente, y luego las justificamos racionalmente. Por eso compramos un coche no solo por sus prestaciones, sino por cómo nos hace sentir. Por eso seguimos a ciertos líderes no porque sean perfectos, sino porque nos inspiran. Por eso elegimos una carrera, un proyecto o una causa, cuando algo dentro de nosotros hace clic. Aunque no sepamos explicarlo con palabras. Porque cuando alguien comunica desde su porqué, no está apelando a tu mente lógica. Está hablándole a tu centro emocional. Y ese centro emocional no necesita convencerte, solo necesita hacerte sentir. ¿Por qué sentimos esa conexión? Porque el sistema límbico no habla en palabras, pero sí sabe lo que es real y auténtico. Cuando alguien actúa desde su propósito, se percibe. Hay coherencia, hay energía, hay verdad. Y tu cerebro lo reconoce, lo intuye y confía. En cambio, cuando alguien solo te dice lo que hace, aunque lo haga bien, no hay una conexión más allá de lo funcional. Y la funcionalidad no fideliza. La emoción sí. ¿Y qué pasa cuando no tenemos claro nuestro porqué? Cuando no sabes cuál es tu propósito, el sistema límbico entra en confusión. Tomas decisiones solo desde la lógica, pero algo dentro de ti se siente desconectado. Te esfuerzas, haces listas, analizas pros y contras, pero no sientes convicción. Y esa es la clave, la verdadera dirección no viene de afuera, sino desde el centro. Por eso, descubrir tu por qué no es solo una herramienta de liderazgo. Es una brújula emocional. Es reencontrarte con tu centro, con lo que te mueve, con lo que te hace vibrar. ¿Te das cuenta? Este no es solo un modelo para vender mejor. Es una forma de alinearte con tu biología. Una forma de vivir, liderar y comunicar desde donde realmente ocurren los cambios, desde adentro. Y ahora que sabes esto, ¿cómo cambiaría tu manera de tomar decisiones, de presentarte ante el mundo, de diseñar tu camino, si comenzaras no por lo que haces, sino por qué lo haces? El error de empezar por el qué, porque la mayoría no logra conectar ni liderar con impacto. La mayoría de personas, marcas, líderes e incluso organizaciones enteras cometen el mismo error sin darse cuenta. Empiezan desde afuera hacia adentro. Es decir, desde lo que hacen, pasando por cómo lo hacen, pero rara vez tocan o comunican por qué lo hacen. Y esto, aunque parezca lógico, es exactamente lo contrario de lo que genera conexión, lealtad e inspiración. El patrón común del fracaso invisible. Escucha esta frase, porque encierra un principio poderoso. No basta con ser bueno. Hay que ser coherente con un propósito. Muchos emprendedores fracasan, no por falta de esfuerzo ni de talento, sino porque no saben por qué están haciendo lo que hacen. Trabajan duro, estudian, se capacitan, montan un negocio, ofrecen un buen producto, pero el mensaje no conecta. La audiencia no se engancha. La motivación se diluye. El rumbo se vuelve confuso. ¿Por qué? Porque todo está construido sobre el qué. Hago camisetas. Vendo asesorías. Soy coach de vida. Doy cursos online.
Pero eso no dice nada sobre lo que los mueve, ni por qué eso importa para los demás. Y cuando no hay un propósito real detrás, todo se convierte en una competencia de precios, técnicas, fórmulas y apariencia. ¿Qué ocurre cuando empiezas por el qué? 1. Tu mensaje es genérico. Suena como miles de otros. No se distingue. No emociona. Nadie siente que estás hablando directamente a él o ella. 2. Te cuesta diferenciarte. ¿Cuántas personas hacen lo mismo que tú? La diferencia no está en qué haces, sino por qué lo haces. 3. La motivación se vuelve frágil. Cuando el enfoque está solo en lo externo, tu energía depende de los resultados inmediatos. Si vendes, estás motivado. Si no, te hundes. El propósito, en cambio, te da raíces profundas. 4. Tu audiencia no confía plenamente. Sin un porqué claro, todo parece una estrategia. Pero cuando comunicas desde el alma, la gente siente verdad, y con eso nace la confianza. 5. Tomas decisiones que te alejan de tu esencia. Cambias de dirección fácilmente, te comparas, te confundes, pierdes coherencia. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nos enseñaron a pensar en función de lo visible, de lo medible, de lo tangible. Porque creemos que mostrar lo que hacemos es suficiente. Porque tenemos miedo de mostrarnos vulnerables, de compartir lo que realmente nos mueve, lo que nos emociona, lo que nos duele y lo que soñamos. Pero eso, precisamente, es lo que nos conecta con los demás. El por qué no es un eslogan de marketing. Es un acto de valentía. Decirle al mundo, esto es lo que me mueve, exige coraje. Pero cuando lo haces, algo cambia para siempre. Un ejemplo real y cotidiano. Imagina 2 panaderías. Panadería A. Vendemos pan artesanal, sin conservadores. Horneado cada mañana. Panadería B. Creemos que el pan puede volver a unir a las familias. Por eso horneamos cada madrugada con las recetas de nuestras abuelas, para que cada bocado te recuerde lo que importa. ¿A cuál irías? Ambas hacen pan, pero solo una te hace sentir algo. Y cuando una marca, una persona o un mensaje te hace sentir algo, se queda contigo. Se graba en tu memoria, en tu corazón. Entonces, ¿cómo corriges el rumbo? No se trata de dejar de hacer lo que haces. Se trata de reconectar con el propósito original que te llevó ahí. De preguntarte, ¿qué me movió al inicio? Claves para reconectar con tu propósito real y convertirlo en tu guía diaria. Simon Sinek nos recuerda que todos tenemos un porqué, pero no todos lo hemos descubierto. Y es que el porqué no se inventa, se descubre. No es algo que se diseña para sonar bien o para vender más. Es algo que ya vive dentro de ti, esperando a ser reconocido y expresado. ¿Qué es exactamente tu porqué? Tu porqué es la causa, la creencia o el propósito profundo que te impulsa a hacer lo que haces. Es esa energía silenciosa que, cuando está presente, te llena de entusiasmo, claridad, valentía y dirección. No se trata de una meta. No es algo que logras, sino algo desde lo cual vives y actúas. El porqué es el alma de tu contribución al mundo. Y cuando conectas con él, todo lo demás cambia. Tus decisiones son más fáciles de tomar. Tu mensaje es más auténtico. Tu energía se vuelve más constante. Y tu vida cobra un nuevo sentido. Porque estamos entrenados para mirar hacia afuera. Títulos, cargos, ingresos, validación social. Pero tu porqué no está en lo que logras. Está en lo que te mueve emocionalmente. Descubrirlo requiere mirar hacia adentro con honestidad y vulnerabilidad. Y a veces, incluso, mirar hacia atrás. Tus heridas, tus momentos de dolor, tus experiencias más significativas. Porque muchas veces de ahí nace el propósito. 3 claves prácticas para descubrir tu porqué. Revisa tu historia, tus momentos más significativos. Haz una línea del tiempo de tu vida. Identifica momentos clave, tanto positivos como difíciles. Pregúntate, ¿cuáles han sido los momentos más significativos de mi vida? ¿Qué patrones veo en lo que me ha dolido o me ha dado alegría? ¿Qué temas se repiten en lo que me conmueve, en lo que defiendo o en lo que no tolero?
Muchas veces tu porqué está en el corazón de una experiencia fuerte. Quizás superaste algo difícil, y ahora quieres ayudar a otros. O viste una injusticia, y ahora te mueve cambiar eso. O viviste algo hermoso, y quieres compartirlo con el mundo. Tu historia personal no es un obstáculo, es tu mapa. Pregúntate, ¿qué quiero cambiar o aportar al mundo? Tu porqué siempre está al servicio de otros. Es algo que nace en ti, pero impacta afuera. ¿Qué problema te duele ver en el mundo? ¿Qué tipo de transformación te gustaría dejar en otros? ¿Qué idea o mensaje repetirías 1000 veces sin cansarte? Estas preguntas no buscan una respuesta rápida. Permítete explorarlas con calma, profundidad y apertura. Tu propósito está donde se encuentra lo que amas hacer y lo que el mundo necesita. Escucha cómo reaccionas cuando te sientes vivo. ¿Recuerdas esa sensación de estar haciendo algo y perder la noción del tiempo? ¿De sentir que estás en tu elemento? Eso es una pista poderosa. Tu porqué se manifiesta cuando te emocionas hablando de cierto tema. Sientes que podrías hacerlo aunque no te pagaran. Algo en tu interior se alinea y cobra vida. No lo ignores. Ahí hay un tesoro. Transforma tu porqué en una brújula diaria. Una vez descubierto, tu propósito no debe quedarse en una libreta o en una frase bonita en redes sociales. Debe convertirse en tu guía para vivir y decidir. Pregúntate cada día, ¿esto que voy a hacer está alineado con mi propósito? ¿Estoy comunicando desde mi porqué o solo desde el qué? ¿Mi mensaje, mi marca, mi empresa, reflejan mi verdadera causa? Y si no es así, ajusta el rumbo, porque nunca es tarde para volver al centro. Y cuando lo haces, todo se vuelve más claro, más auténtico, más poderoso. Las personas no compran lo que haces, compran por qué lo haces. Simon Sinek. Cuando descubres tu porqué, tus acciones tienen alma, tu mensaje tiene impacto, tu vida tiene dirección. Y eso no solo cambia tu presente, cambia el mundo que dejas. Cómo comunicar desde tu porqué y atraer con autenticidad personas, clientes, oportunidades. Una vez que descubres tu porqué, el siguiente paso es quizás el más importante, comunicarlo. Y no se trata solo de decirlo, sino de transmitirlo con coherencia, autenticidad y emoción. Porque recuerda, las personas no conectan con productos, conectan con propósitos. Simon Sinek afirma que las grandes marcas y los grandes líderes no empiezan comunicando el que hacen, sino por qué lo hacen. Esa es la verdadera diferencia. Y cuando comunicas desde tu porqué, atraes naturalmente a las personas correctas, aquellas que creen lo mismo que tú, que se identifican con tu causa, y que desean caminar contigo. ¿Qué ocurre cuando comunicas desde el qué? La mayoría de las empresas y personas comunican así. Hacemos X producto, es de buena calidad, a buen precio, ¿quieres comprar? Este mensaje puede ser lógico, pero no es emocionalmente inspirador. Compites por precio, por beneficios técnicos, por la cabeza. Pero las decisiones humanas no se toman solo con la cabeza. Se toman con el corazón. Y luego buscamos justificaciones racionales. ¿Qué ocurre cuando comunicas desde el porqué? Entonces el mensaje cambia. Creemos en un mundo donde las personas pueden crear su propio camino. Por eso diseñamos herramientas que te empoderan a tomar el control de tu vida. Así es como lo hacemos. Ese tipo de comunicación toca algo más profundo. Hace que las personas sientan que formar parte de tu causa es formar parte de algo más grande. Y ahí es donde nace la lealtad, la comunidad, el amor por una marca o un líder. Las 3 claves para comunicar desde tu porqué. 1. Empieza siempre con tu creencia, no con tu producto. Esto puede parecer contraintuitivo, pero es esencial. No digas solo lo que haces. Declara lo que crees. Tu causa, tu visión del mundo, tu motor. Por ejemplo, creemos que cada niño merece aprender con alegría. Creemos que la salud no es un lujo, es un derecho. Creemos que la tecnología debe liberar, no esclavizar. Eso es mucho más poderoso que decir.
vendemos cursos, damos terapias o creamos apps. Porque tu por qué inspira, mientras que tu qué informa. 2. Sé auténtico, que tu historia respalde tu mensaje. No se trata de inventar una frase bonita. La gente detecta cuando hay incoherencia. Por eso, tu historia, tu energía y tu forma de actuar deben respaldar tu por qué. Tu mensaje debe sentirse real, vivido, encarnado. No hay nada más poderoso que alguien que vive lo que predica. ¿Quieres inspirar? Entonces ejemplo, no solo discurso. Usa un lenguaje emocional, no solo racional. La emoción es el vehículo de la conexión. El sistema límbico del cerebro, la parte emocional, es el que decide, incluso antes de que el neocórtex, la parte racional, justifique la decisión. Así que no temas mostrar tu pasión. No temas usar palabras como soñamos, creemos, nos duele, nos mueve. Estamos aquí para. Las personas no te siguen por lo que haces. Te siguen porque sienten lo mismo que tú. Ejemplo de comunicación basada en el por qué. Apple, según Simon Sinek, es un caso clásico. ¿Cómo comunica Apple? En Apple creemos en desafiar el statu quo. Creemos en pensar diferente. Desafiamos lo establecido creando productos simples, hermosos e intuitivos. Así es como lo hacemos. ¿Quieres uno? Fíjate en el orden. 1. Empieza con el por qué, desafiar lo establecido. 2. Luego explica el cómo. 3. Y finalmente menciona el qué, los productos. Este orden conecta profundamente. Hace que la gente no solo compre tecnología, compra una identidad, un estilo de vida, una filosofía. ¿Cómo se ve esto en una marca personal? Si tú estás creando una comunidad, un negocio o simplemente quieres comunicarte mejor como líder, este principio también aplica. Ejemplo, comunicación desde el qué. Soy coach y te ayudo a organizar tu vida. Comunicación desde el por qué. Creo que cada persona merece sentirse libre, clara y en paz. Por eso acompaño a otros a descubrir lo que realmente quieren y construir una vida alineada. Lo hago a través del coaching y herramientas prácticas. ¿Notas la diferencia? Cuando comunicas desde tu por qué. Inspiras. Diferencias tu mensaje. Atraes a los que verdaderamente conectan contigo. La claridad del por qué te da poder. Pero comunicarlo con autenticidad te vuelve inolvidable. Simon Sinek. ¿Y tú, ya estás comunicando desde tu esencia o solo desde lo que haces? Porque la verdadera atracción, la verdadera influencia, no nace del marketing. Nace del alma que se atreve a hablar desde su verdad. Casos reales, empresas, líderes y movimientos que cambiaron el juego al empezar con el por qué. Simon Sinek no solo planteó una teoría, mostró cómo las organizaciones y personas más influyentes del mundo han seguido el mismo patrón, muchas veces de forma intuitiva. Empezaron con el por qué. Este enfoque no solo inspira, diferencia, fideliza y transforma. A continuación, exploramos varios ejemplos reales que encarnan este principio y cómo lograron cambiar industrias, mover multitudes y dejar huella. Apple, Think Different. ¿Por qué? Creemos en desafiar lo establecido. En pensar diferente. ¿Cómo? Diseñando productos innovadores, intuitivos y elegantes. ¿Qué? Computadoras, teléfonos, tablets. Apple no vendió computadoras. Vendió una forma de pensar, una identidad rebelde, creativa y minimalista. Su icónica campaña Think Different no mostraba características técnicas, sino imágenes de Einstein, Gandhi, Picasso. El mensaje era claro. Si tú también piensas diferente, Apple es para ti. Y millones respondieron, no por sus productos, sino por lo que representaba. Tesla. Acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. ¿Por qué? Queremos salvar el planeta acelerando el uso de energía limpia. ¿Cómo? Innovando en vehículos eléctricos, baterías y soluciones sostenibles. ¿Qué? Autos eléctricos, paneles solares, baterías.
Elon Musk no vende autos. Vende una misión: salvar la Tierra del cambio climático. Y eso es algo con lo que las personas quieren contribuir. Tesla no invierte millones en publicidad. Su comunidad lo hace por él, porque creen en lo mismo. Start with Why. Simon Sinek: la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Simon Sinek no solo propuso una teoría, la vivió. ¿Por qué? Inspira a las personas a hacer lo que aman. ¿Cómo? Enseñando el poder del propósito. ¿Qué? Libros, charlas TED, cursos y formación para líderes. Su famosa charla TEDx: cómo los grandes líderes inspiran la acción, se convirtió en una de las más vistas de todos los tiempos, no por dar tácticas, sino por despertar conciencia. Nike, Just Do It. ¿Por qué? Creemos en el potencial de cada persona para superarse. ¿Cómo? Diseñando ropa y calzado que empodera el rendimiento. ¿Qué? Zapatillas, ropa deportiva. Nike no vende solo productos. Vende actitud, coraje, empoderamiento. Por eso sus campañas muestran personas comunes haciendo cosas extraordinarias. No se trata de correr más rápido. Se trata de vencerte a ti mismo. Starbucks. Crear un tercer lugar entre el hogar y el trabajo. ¿Por qué? Crear conexión humana, un momento de pausa, un espacio acogedor. ¿Cómo? A través del café como experiencia, con atención al detalle. ¿Qué? Bebidas, alimentos, cafeterías. Starbucks no se posicionó como una cafetería más. Creó una cultura, un lugar donde te conocen por tu nombre, donde puedes leer, trabajar, encontrarte. Vendieron pertenencia, no solo café. Martin Luther King Jr. y Ave a Dream. ¿Por qué? Un mundo donde todas las personas sean tratadas con igualdad y dignidad. ¿Cómo? A través de la no violencia, la unidad y la resistencia pacífica. ¿Qué? Marchas, discursos, movilización social. Martin Luther King no empezó su discurso diciendo: tengo un plan. Dijo: tengo un sueño. Y ese sueño no era solo suyo. Era el de millones de personas que se sentían parte de ese mismo anhelo. Esa es la fuerza de un porqué poderoso. Convierte a la audiencia en protagonistas. Tu propio caso. ¿Qué pasaría si tú también empiezas con el porqué? Piensa en esto. ¿Y si tu negocio no fuera solo vender, sino inspirar? ¿Y si tu contenido no fuera solo enseñar, sino transformar? ¿Y si tu comunidad no te siguiera por lo que haces, sino porque creen lo mismo que tú? En un mundo donde todos compiten por atención, quien comunica desde el alma, no tiene competencia. Porque la autenticidad no se copia. Y tu propósito, vivido y compartido, es tu mayor ventaja injusta. Aplicación práctica. ¿Cómo encontrar tu porqué personal y profesional paso a paso? Hasta ahora hemos entendido la teoría y visto casos reales que lo aplicaron. Pero esto solo tiene sentido si lo llevas a tu vida. Así que ha llegado el momento de pasar del pensamiento a la acción. Vamos a descubrir tu propio porqué. No te preocupes si al principio no es claro. Este proceso es más una excavación que una invención. Tu propósito ya está en ti, solo necesita ser desenterrado. Paso 1. Explora tus historias de impacto. Pregúntate, ¿cuáles han sido los momentos más significativos de mi vida? Piensa en momentos de dolor o dificultad que superaste. Momentos en los que ayudaste a alguien y te sentiste pleno. Momentos en que dijiste, esto es lo que me apasiona. Ejercicio. Escribe al menos 3 historias personales que marcaron un antes y un después. Subraya qué emociones sentiste, qué valores estaban en juego, y qué motivaciones surgieron de allí. Paso 2. Identifica patrones y emociones clave. Ahora observa tus historias y pregúntate, ¿qué tenían en común? ¿Qué emociones se repiten? ¿Qué valores estaban presentes en esos momentos? Por ejemplo, quizás en todas tus historias aparece el deseo de servir a otros, la necesidad de crear libertad, la pasión por enseñar, sanar, construir, proteger o inspirar. Tu propósito se revela en lo que te mueve profundamente, no en lo que haces bien, sino en lo que te da sentido.
Paso 3. Define tu por qué en una frase clara. Tu por qué debe ser simple, emocional y universal. Una frase que explique por qué haces lo que haces. Y que podría aplicarse tanto a tu vida personal como profesional. Fórmula sugerida por Simon Sinek. Hago lo que hago para contribución, de manera que impacto. Punto. Ejemplos reales. Inspiro a otros a creer en sí mismos, para que puedan cambiar su mundo. Empodero a personas a sanar sus heridas emocionales, para que vivan con autenticidad. Diseño experiencias educativas para despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en los niños. Tu turno. Completa esta frase. Yo hago lo que hago para, de manera que. No tiene que ser perfecto, puede evolucionar, pero debe hacerte vibrar. Paso 4. Empieza a compartirlo. El propósito no se guarda, se comparte. No para presumir, sino porque cuando otros entienden tu porqué, pueden conectar contigo de forma más profunda y real. Haz esto. Incluye tu porqué en tus redes sociales. Explícalo en tus presentaciones o contenidos. Cuéntaselo a tu equipo, a tus clientes, a tu comunidad. Usa tu porqué como filtro para decisiones importantes. Cuando vives desde tu propósito, dejas de competir, empiezas a atraer. Ya no necesitas convencer, inspiras. Saber tu porqué no cambia mágicamente tu vida, pero cambia la dirección de todo lo que haces. Le da intención a tus acciones, claridad a tus decisiones y fuego a tu liderazgo. Y cuando vives desde ese lugar, ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu propósito habla por ti. El cómo y el qué, llevar el círculo dorado a la acción. Ya tienes tu por qué. ¿Y ahora qué? Encontrar tu por qué es un gran logro. Es la chispa que enciende tu propósito, la razón por la cual te levantas cada mañana con energía. Pero esa chispa necesita dirección y estructura para transformarse en algo concreto. Ahí es donde entran en juego el cómo y el qué. ¿Qué es el cómo? El cómo representa los valores, principios, hábitos y métodos que guían tu forma de actuar. Es tu estilo, tu tono, tu sello personal. Es la manera en que haces lo que haces, y que te diferencia de otros que pueden tener un propósito similar. Preguntas para descubrir tu cómo. ¿Qué valores defiendo con firmeza e incluso si nadie me observa? ¿Cuál es mi forma única de hacer las cosas? ¿Qué métodos uso para ser fiel a mi propósito? ¿Qué principios rigen mi forma de comunicar, liderar o crear? Ejemplo. ¿Por qué? Inspirar a otros a creer en sí mismos. ¿Cómo? A través de mentorías empáticas, lenguaje claro, autenticidad, escucha activa, y creando espacios seguros donde las personas no se sientan juzgadas. ¿Qué es el qué? El qué es el resultado visible y medible. Son los productos, servicios, proyectos, acciones y entregables que compartes con el mundo. Es lo que los demás pueden ver, tocar, leer, usar o experimentar gracias a tu propósito. Haz esto. Incluye tu porqué en tus redes sociales. Explícalo en tus presentaciones o contenidos. Cuéntaselo a tu equipo, a tus clientes, a tu comunidad. Usa tu porqué como filtro para decisiones importantes. Cuando vives desde tu propósito, dejas de competir, empiezas a atraer. Ya no necesitas convencer, inspiras. Saber tu porqué no cambia mágicamente tu vida, pero cambia la dirección de todo lo que haces. Le da intención a tus acciones, claridad a tus decisiones y fuego a tu liderazgo. Y cuando vives desde ese lugar, ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu propósito habla por ti. El cómo y el qué, llevar el círculo dorado a la acción. Ya tienes tu por qué. ¿Y ahora qué? Encontrar tu por qué es un gran logro. Es la chispa que enciende tu propósito, la razón por la cual te levantas cada mañana con energía. Pero esa chispa necesita dirección y estructura para transformarse en algo concreto. Ahí es donde entran en juego el cómo y el qué. ¿Qué es el cómo? El cómo representa los valores, principios, hábitos y métodos que guían tu forma de actuar. Es tu estilo, tu tono,
Tu sello personal. Es la manera en que haces lo que haces, y que te diferencia de otros que pueden tener un propósito similar. Preguntas para descubrir tu cómo. ¿Qué valores defiendo con firmeza e incluso si nadie me observa? ¿Cuál es mi forma única de hacer las cosas? ¿Qué métodos uso para ser fiel a mi propósito? ¿Qué principios rigen mi forma de comunicar, liderar o crear? Ejemplo. ¿Por qué? Inspirar a otros a creer en sí mismos. ¿Cómo? A través de mentorías empáticas, lenguaje claro, autenticidad, escucha activa, y creando espacios seguros donde las personas no se sientan juzgadas. ¿Qué es el qué? El qué es el resultado visible y medible. Son los productos, servicios, proyectos, acciones y entregables que compartes con el mundo. Es lo que los demás pueden ver, tocar, leer, usar o experimentar gracias a tu propósito. Preguntas para descubrir tu qué. ¿Qué estoy ofreciendo hoy al mundo? ¿Qué tipo de contenido, producto o servicio refleja mejor mi propósito? ¿Qué acciones concretas puedo tomar para hacer tangible mi porqué? ¿Cómo puedo medir si estoy cumpliendo con mi propósito? Ejemplo. ¿Por qué? Inspirar a otros a creer en sí mismos. ¿Cómo? Mentorías empáticas, autenticidad, escucha. ¿Qué? Videos motivacionales en YouTube, un libro autobiográfico, charlas en colegios, talleres presenciales o virtuales, un podcast de transformación personal. Caso real. Apple. ¿Por qué? Desafiar el statu quo. Pensar diferente. ¿Cómo? Diseños elegantes, facilidad de uso, innovación constante. ¿Qué? Computadoras, smartphones, tablets, software, experiencias. Por eso, Apple no vende tecnología, sino una forma de pensar, de vivir y de diferenciarse. Caso personal o de marca pequeña. ¿Por qué? Educar para liberar el potencial de cada niño. ¿Cómo? Enseñanza lúdica, emocional y personalizada. ¿Qué? Un canal de YouTube con cuentos interactivos, una aplicación educativa, talleres familiares. ¿Cómo crear tu propio círculo dorado? Empieza con tu porqué. Conéctate emocionalmente con lo que más te mueve. Define tu cómo. Escribe tus valores, estilo y formas únicas de actuar. Concreta tu qué. Decide qué productos o acciones vas a hacer para manifestarlo. Verifica la alineación. ¿Tu contenido, decisiones o comportamientos reflejan tu propósito? Si no, ajustalos. El propósito no puede quedarse en palabras bonitas. Tiene que vivirse, tiene que verse, tiene que sentirse. El por qué es tu inspiración. El cómo es tu manera de ser fiel. El qué es la prueba real de que tu propósito está vivo. Si quieres que tu mensaje impacte, que tu negocio crezca, o que tu vida tenga sentido, asegúrate de que tu por qué, tu cómo y tu qué hablen el mismo idioma. Neurociencia del propósito. ¿Por qué el por qué conecta tan profundamente? Simon Sinek no solo propone una estrategia de comunicación o liderazgo, su teoría del círculo dorado se apoya en algo mucho más profundo, la arquitectura biológica del cerebro humano. Y entender esto es clave para comprender por qué el por qué no solo inspira, sino que activa, moviliza y transforma. El sistema límbico, donde viven las emociones y las decisiones. Sinek afirma que el por qué se comunica directamente con el sistema límbico, la parte del cerebro asociada con las emociones, el comportamiento, la motivación y, sobre todo, con la toma de decisiones. A diferencia del neocórtex, encargado del pensamiento lógico, el lenguaje y el análisis, el sistema límbico no tiene capacidad para el lenguaje. Es por eso que muchas veces decimos, no sé por qué, pero esto me da buena espina. Mi intuición me dice que esto es lo correcto. En realidad, es tu sistema límbico reaccionando antes que tu mente racional puede explicar con palabras lo que estás sintiendo. ¿Por qué el por qué impacta tanto? Porque el propósito se comunica en el mismo idioma que usa tu sistema límbico. El lenguaje emocional y simbólico, no el racional. Esto tiene un efecto poderoso. Las decisiones que se toman desde el propósito tienen mayor coherencia emocional. Las personas conectan contigo más allá de tus productos, conectan con tus creencias. Generas lealtad auténtica,
no solo seguidores o clientes pasajeros. Respaldo científico, lo que dicen los expertos. Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar despacio. Kahneman, Premio Nobel de Economía, propone que existen dos sistemas de pensamiento. Sistema 1, rápido, intuitivo, emocional. Sistema 2, lento, lógico, analítico. Las decisiones importantes, aunque creemos que son racionales, casi siempre se toman desde el sistema 1. El por qué habla directo al sistema 1. Por eso moviliza antes de que pensemos, emociona antes de que razonemos, inspira antes de que calculemos. Antonio Damasio, el error de Descartes. Damasio demostró que sin emociones, no podemos tomar decisiones verdaderas. Estudió pacientes con daño en el sistema límbico que, aunque eran inteligentes y racionales, eran incapaces de decidir incluso sobre cosas simples, como qué comer o qué ropa ponerse. No somos seres racionales que sienten, sino seres emocionales que piensan. El por qué nos conecta a ese núcleo emocional donde nace la motivación real. No se trata de convencer, se trata de conmover. Joe Dispenza, rompe el hábito de ser tú mismo. Joe Dispenza agrega a otro nivel, el del impacto fisiológico y energético del propósito. Según él, cuando vivimos alineados con nuestro propósito, cambia nuestra química cerebral. Activamos zonas como el cerebro medio, también parte del sistema límbico, y el sistema de recompensa. Aumenta la dopamina, la hormona del bienestar. El corazón y el cerebro entran en coherencia, lo que mejora la salud, el rendimiento y la conexión con los demás. Cuando vives desde el propósito, tu cuerpo se convierte en la mente del futuro. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Si tienes un mensaje claro de por qué, las personas no te siguen por lo que vendes, sino por lo que representas. Si actúas desde un propósito genuino, tus acciones generan confianza inconsciente. Si comunicas desde el propósito, hablas al corazón, no solo a la mente. Ejemplo real, Starbucks. ¿Qué? Vende café. ¿Cómo? Espacios agradables, atención cercana, diseño cálido. ¿Por qué? Crear un tercer lugar entre la casa y el trabajo, donde las personas se sientan vistas y valoradas. Esa emoción de pertenencia y bienestar no es lógica, pero el sistema límbico la siente y la recuerda. Por eso muchos prefieren Starbucks, aunque haya opciones más baratas. El propósito no se explica, se siente. Y eso lo hace poderoso. Crea una frase emocional que represente tu propósito y úsala constantemente en tu comunicación. Tu sistema límbico y el de los demás recordarán esa energía, aunque no siempre recuerden tus palabras exactas. Propósito en acción. Historias de personas comunes que cambiaron el mundo con su porqué. Simon Sinek ha demostrado cómo líderes como Martin Luther King Jr., Steve Jobs o los hermanos Wright dejaron una huella en la humanidad porque empezaron con su porqué. Pero aquí viene la gran verdad. No necesitas fama, millones o seguidores para transformar el mundo. Lo único que necesitas es un propósito claro y el valor de vivirlo cada día. Héroes del porqué. Bienvenidos a este espacio donde personas comunes hacen cosas extraordinarias. Simplemente porque tienen un porqué inquebrantable. Aquí los protagonistas no llevan capa. Llevan corazón, convicción y propósito. La maestra que vio más allá del aula. Barrio humilde de Latinoamérica. Lucía, una profesora rural, cansada de ver cómo sus estudiantes abandonaban la escuela, comenzó a visitar sus casas cada tarde. Llevaba libros prestados, jugaba con ellos, y los escuchaba. Su porqué era claro. Ningún niño debe creer que no vale la pena aprender. Hoy, gracias a ella, el índice de deserción escolar en esa comunidad bajó un 60%. Ninguna cámara lo grabó, pero cambió el destino de generaciones. El panadero que hornea dignidad. Ciudad pequeña, España. Antonio, panadero de toda la vida, vio a muchas familias pasar hambre durante una crisis económica. Él decidió seguir vendiendo pan, pero con una diferencia. Cada madrugada, dejaba una canasta con bolsas de pan gratis y una nota que decía: si lo necesitas, es tuyo. No estás solo.
No buscaba likes, solo alimentar cuerpos y esperanzas. Su por qué. Hacer que nadie en mi comunidad pase hambre si yo puedo evitarlo. Hoy otros comercios en su zona replican su ejemplo. La voz que nadie esperaba, testimonio de transformación. Tu comunidad o red personal. Laura, madre soltera y sobreviviente de abuso, descubrió en un taller de escritura la fuerza de su historia. Hoy da charlas en centros comunitarios ayudando a otras mujeres a recuperar su voz. Su porqué es fuerte y claro. Nadie más debe sentir que su dolor es invisible. No necesitó fama, solo propósito. Y ese propósito encendió otras vidas. Emprendedores con impacto, no solo con ingresos. Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires o tu ciudad. Rodrigo, un joven programador, fundó una startup para enseñar código a adolescentes en situación de riesgo. Su motivación no era solo la tecnología, sino romper ciclos de pobreza con conocimiento. Si yo pude salir del barrio gracias a una laptop vieja, otros también pueden. Hoy, su escuela ya tiene 300 egresados, muchos de los cuales hoy trabajan en empresas tecnológicas. Su porqué fue su motor, su misión fue su combustible. Pequeños actos con gran eco, activismo silencioso. Cualquier parte del mundo. Isabel, una mujer de 70 años, planta árboles cada sábado en las orillas de un río contaminado. Nadie la contrató. Nadie se lo pidió. Su porqué es tan sencillo como profundo. Mis nietos merecen sombra, oxígeno y belleza. Cada árbol que planta es un mensaje. Estoy dejando algo mejor de lo que encontré. ¿Qué tienen en común estos héroes? No tienen grandes plataformas. No tienen millones de seguidores. No tienen todos los recursos. Pero sí tienen un propósito. Y eso basta. Y en un mundo que se mueve por tendencias superficiales, estas historias nos recuerdan que una persona con propósito puede más que 100 con excusas. Invita a tu audiencia a participar. Puedes agregar un llamado a la acción así. ¿Conoces a un héroe del porqué? Envíanos su historia y démosle visibilidad. Porque cuando compartimos propósitos, el mundo se transforma. Puedes incluso crear una sección en tus redes o canal llamada Héroes del Porqué, donde cada semana muestres una nueva historia real. Esto humaniza tu mensaje, genera conexión emocional y motiva a otros a vivir desde su propio porqué. Tu porqué es tu poder. Y ahora, antes de cerrar, quiero recordarte algo que quizás olvidaste entre el ruido del día a día. Tú no estás roto. No estás perdido. Solo estabas desconectado de tu porqué. Y eso, amigo o amiga, lo cambia todo. Tienes en tus manos una brújula que no falla. Una razón más grande que el miedo, que la duda y que cualquier obstáculo. Y cuando actúas desde ese lugar, no hay meta imposible. No hay sueño demasiado grande. No hay versión de ti que no puedas alcanzar. El mensaje de Simon Sinek no es solo para grandes líderes, empresas o figuras históricas. Es para ti. Para el padre o madre que quiere inspirar a sus hijos. Para el joven que quiere crear algo con sentido. Para el emprendedor, el maestro, el soñador silencioso que hoy, después de este video, ya no necesita más motivación externa, porque ha recordado su porqué. Si este contenido resonó contigo, suscríbete ahora a The Mind Manual. Dale un like, activa la campanita, y no te pierdas lo que viene, porque esto apenas comienza. Prepárate para los próximos episodios donde llevaremos tu mente, tu propósito y tu vida a un nuevo nivel. Recuerda, no necesitas más motivación, solo necesitas recordar quién eres y por qué empezaste. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, nunca olvides, tú eres más grande de lo que crees, más capaz de lo que imaginas. Y estás aquí para dejar huella. Vive con intención. Actúa con propósito. Y que cada paso tuyo inspire a otros a hacer lo mismo. Nos vemos.